A los 43 años, Maite Perroni vuelve a estar en el centro de todas las miradas. Durante años, millones de personas la han seguido desde sus primeros pasos en la televisión hasta convertirse en una de las figuras más queridas de su generación. Pero esta vez no es una nueva serie, una canción ni un regreso de RBD, lo que ha despertado la curiosidad del público. Lo que realmente está generando preguntas es su vida personal y sobre todo los rumores que vuelven a rodear a su familia. ¿Está Maite Perroni esperando un segundo hijo? ¿Existe realmente una nueva noticia capaz de cambiar por completo su vida junto a Andrés Tobar? En las redes sociales, cada fotografía y cada gesto parecen alimentar nuevas teorías. Sin embargo, detrás de los titulares existe una historia mucho más interesante. La de una mujer que, después de más de 2 décadas bajo los reflectores, ha aprendido a proteger aquello que más ama. Hoy vamos a descubrir qué hay de cierto detrás de estos rumores, cómo cambió su vida después de convertirse en madre, y por qué, a los 43 años, Maite está viviendo una etapa completamente diferente a todo lo que conocimos de ella. Precisamente ahí comienza esta historia. Porque cuando una figura como Maite Perroni lleva más de 20 años viviendo bajo la mirada del público, cualquier pequeño cambio en su vida puede convertirse rápidamente en una noticia. Una fotografía diferente, una aparición menos frecuente, una prenda más holgada, o incluso una frase aparentemente inocente, pueden ser suficientes para que comiencen las especulaciones. Y eso es exactamente lo que ha ocurrido alrededor de su vida familiar. A los 43 años, Maite atraviesa una etapa completamente distinta a la que millones de personas recuerdan de sus años de juventud. Ya no es aquella chica que aparecía frente a las cámaras interpretando a Lupita Fernández en Rebelde, ni la joven cantante que viajaba de un país a otro junto a RBD, mientras miles de admiradores esperaban durante horas para verla. Hoy su realidad incluye algo que durante mucho tiempo estuvo fuera de esa imagen pública. Un matrimonio, una hija y una vida familiar que intenta proteger mucho más que antes. Por eso, cuando comenzaron a aparecer nuevamente comentarios sobre un posible embarazo, la reacción fue inmediata. Muchos seguidores se hicieron la misma pregunta. ¿Podría Maite Perroni estar esperando a su segundo hijo? La posibilidad resultaba especialmente llamativa porque su primera maternidad ya había representado una transformación enorme en su vida. Después de casarse con el productor Andrés Tobar en 2022, la actriz sorprendió a sus seguidores cuando anunció que esperaba a su primera hija. Meses más tarde nació Lía, y desde ese momento el centro emocional de la vida de Maite pareció cambiar de manera evidente. Durante años, su calendario había estado dominado por grabaciones, viajes, entrevistas, promociones y proyectos profesionales. Siempre existía una nueva producción que comenzar, un personaje que preparar o un escenario al que subir. Pero la llegada de una hija modifica prioridades de una manera que ningún contrato puede controlar. De repente, las noches sin dormir ya no estaban relacionadas con una filmación. Las mañanas comenzaban de otra manera. Los viajes tenían que organizarse pensando en alguien más. Cada decisión profesional debía convivir con una responsabilidad que no podía delegarse completamente. Maite ha hablado en diferentes momentos sobre la importancia que la maternidad adquirió para ella, y eso explica por qué la posibilidad de ampliar nuevamente la familia despierta tanta curiosidad. Sin embargo, la historia también demuestra hasta qué punto las redes sociales pueden transformar una simple posibilidad en una supuesta certeza. En cuestión de horas, un comentario puede convertirse en rumor. Después aparece una publicación afirmando que alguien cercano lo confirmó. Más tarde, surge una fotografía antigua presentada como nueva. Finalmente puede aparecer incluso una frase entre comillas que la propia celebridad nunca pronunció. Cuando eso sucede, separar la realidad de la especulación se vuelve cada vez más difícil. Maite conoce perfectamente ese mecanismo. Durante prácticamente toda su vida adulta, ha tenido que convivir con titulares relacionados con su carrera, sus relaciones sentimentales, sus decisiones y su apariencia física. Antes de convertirse en madre, ya existían preguntas constantes sobre cuándo se casaría, si quería tener hijos
o si determinada relación sería definitiva. Después de convertirse en madre, las preguntas simplemente cambiaron. Ahora la duda es si llegará un segundo bebé. Wayu, quizá una de las razones por las que ese rumor resulta tan convincente para algunos seguidores, es que Maite nunca ha presentado la maternidad como una experiencia de la que quiera alejarse. Al contrario, su relación con Lia ha mostrado una dimensión mucho más íntima de la actriz. Quienes siguieron su carrera desde los tiempos de RBD están acostumbrados a verla rodeada de luces, cámaras y multitudes. La Maite que hoy aparece como madre representa algo diferente. Una mujer que puede sentirse feliz en escenarios mucho más pequeños, lejos de los aplausos y sin necesidad de demostrar nada. Ese contraste resulta especialmente poderoso. Para millones de personas, Maite Perroni siempre estará asociada a una época concreta de sus vidas. Muchos eran adolescentes cuando la vieron por primera vez. Escuchaban las canciones de RBD en la escuela. Compraban revistas con fotografías del grupo. Seguían cada entrevista. Aprendían las letras de memoria. Esperaban las nuevas temporadas de la telenovela. Mientras esos espectadores crecían, Maite también lo hacía. La joven actriz se convirtió en protagonista de nuevas producciones. La cantante construyó proyectos propios. Vivió relaciones. Experimentó rupturas. Tomó decisiones que generaron críticas. Luego, finalmente, encontró una estabilidad que durante muchos años no parecía formar parte central de su imagen pública. Por eso hablar de un posible nuevo embarazo no despierta únicamente curiosidad sobre un bebé. Para muchos seguidores, significa observar cómo aquella figura de su adolescencia entra en una etapa completamente adulta y familiar. Es casi como comprobar el paso del tiempo sobre uno mismo. La adolescente que veía rebelde ahora puede ser madre. El joven que escuchaba a RBD quizá tenga hijos que comienzan a descubrir las mismas canciones. Maite, que durante aquellos años parecía vivir dentro de una juventud interminable, hoy tiene una familia propia. Esa es probablemente una de las razones emocionales que explican por qué cualquier noticia relacionada con ella continúa generando tanta atención. Pero también existe otra razón. Su primer embarazo estuvo precedido por especulaciones. Antes de que llegara la confirmación oficial, existieron comentarios y versiones que terminaron provocando preguntas constantes. Cuando posteriormente Maite anunció realmente que esperaba un bebé, muchos seguidores comenzaron a pensar que cualquier rumor futuro podría repetirse de la misma manera. Ese precedente alimenta ahora cada nueva teoría. Quizá lo están manteniendo en secreto. Quizá todavía no quieren anunciarlo. Quizá esperan el momento adecuado. Son frases que aparecen con facilidad cuando una celebridad ya ha vivido anteriormente una situación parecida. Pero existe un problema. Una posibilidad no puede convertirse automáticamente en una noticia. En el caso de Maite, hasta que ella o Andrés decidan hablar públicamente, afirmar un nuevo embarazo como algo confirmado, sería ir más allá de lo que realmente sabemos. Lo mismo ocurre con cualquier supuesto anuncio de boda. Maite y Andrés ya están casados. Su matrimonio no pertenece al futuro ni forma parte de una promesa reciente. Es una etapa que comenzó años atrás y que posteriormente dio paso al nacimiento de su hija. Esto demuestra cómo, en la era digital, diferentes momentos de una historia pueden mezclarse hasta crear una narrativa completamente nueva. Un titular sobre el embarazo de 2023 puede reaparecer tiempo después. Una fotografía de su boda puede circular sin fecha. Una declaración antigua puede parecer reciente. Alguien que no siga de cerca la vida de Maite podría terminar creyendo que todo está ocurriendo ahora. Sin embargo, detrás de esa confusión existe una historia real mucho más interesante, la de una mujer que durante décadas tuvo que aprender a vivir con millones de personas observando decisiones que, para cualquier otra persona, serían completamente privadas. Elegir pareja, casarse, querer ser madre, decidir cuándo tener un hijo, preguntarse si desea otro. Son asuntos profundamente personales. Pero cuando alguien posee la fama de Maite Perroni, esas decisiones se convierten en conversación pública. Quizá esa sea una de las contradicciones más difíciles de la celebridad. El público siente que conoce a la persona porque la ha acompañado durante años. Ha visto sus entrevistas,
Ha escuchado sus canciones, ha seguido sus personajes, ha leído noticias sobre sus relaciones. Pero conocer una carrera no significa conocer completamente una vida. Existe una Maite Perroni, que millones reconocen inmediatamente. O ahí existe otra Maite, que solamente conocen las personas que comparten su intimidad. Una mujer que regresa a casa. Una esposa que conversa con su marido sin cámaras alrededor. Una madre que sostiene a su hija cuando nadie está grabando. Una persona que también puede tener dudas, cansancio, miedo y deseos, que no necesita compartir inmediatamente con el mundo. Quizá por eso, después de más de 20 años en el centro de la atención, Maite parece haber comprendido que una de las mayores formas de libertad consiste precisamente en decidir qué parte de su historia pertenece al público y cuál permanece dentro de casa. Esa decisión se vuelve todavía más importante cuando hablamos de maternidad, porque un hijo no es una campaña publicitaria, no es una exclusiva, no es un proyecto profesional que pueda anunciarse según una estrategia de promoción. Es una transformación profunda. Si algún día Maite decide volver a ser madre, probablemente será una noticia que emocione a millones de seguidores. Pero también será, antes que nada, una decisión familiar. Quizá ahí se encuentre la verdadera razón por la que esta historia merece ser contada con cuidado. No porque necesitemos confirmar un rumor a cualquier precio, sino porque, detrás de ese rumor existe una mujer que ha cambiado enormemente desde aquella época en la que el público la conoció. Una mujer que pasó de recorrer estadios con RBD a descubrir el silencio de una habitación donde duerme su hija. Que pasó de interpretar historias de amor frente a las cámaras a construir una relación real lejos de los guiones. Que pasó de preguntarse cuál sería su próximo personaje a preguntarse cómo equilibrar una carrera internacional con una familia. Para comprender cómo llegó hasta aquí, hay que mirar más de cerca la relación que terminó convirtiéndose en uno de los grandes puntos de inflexión de su vida. Porque antes de Lía, antes de los rumores sobre un segundo embarazo y antes de esta nueva etapa, hubo una historia con Andrés Tobar que comenzó bajo una enorme presión mediática, atravesó críticas y terminó llevándolos al altar. Precisamente, esa historia es la que explica por qué la Maite Perroni de hoy ya no se parece completamente a la mujer que el público conocía hace algunos años. Para comprender de verdad por qué la Maite Perroni de hoy parece tan diferente, hay que regresar precisamente a ese momento en el que su relación con Andrés Tobar dejó de ser únicamente una historia sentimental y comenzó a convertirse en el punto de partida de una nueva vida. Porque durante muchos años, la imagen pública de Maite estuvo profundamente ligada a su carrera. Era actriz, era cantante, era integrante de uno de los grupos más importantes de la música pop latinoamericana. Era una mujer acostumbrada a vivir rodeada de horarios, contratos, cámaras, entrevistas y expectativas. Cada paso profesional podía ser analizado. Cada cambio de imagen podía convertirse en noticia. Cada relación sentimental despertaba preguntas. Cuando una persona ha vivido así desde muy joven, construir una vida privada estable puede resultar mucho más difícil de lo que parece desde fuera. La fama ofrece oportunidades, pero también elimina espacios de intimidad. Una relación normal puede tener discusiones, dudas y etapas de adaptación sin que nadie las observe. Una relación entre dos figuras públicas, en cambio, puede convertirse en conversación antes incluso de que la pareja haya tenido tiempo de comprender lo que realmente está viviendo. Eso fue precisamente uno de los grandes desafíos de Maite y Andrés. Su relación comenzó en medio de una enorme atención mediática. Desde el principio aparecieron comentarios, versiones, interpretaciones, personas tratando de reconstruir fechas, preguntas sobre el pasado, juicios sobre decisiones que solamente ellos podían comprender completamente. Durante un tiempo, parecía que la historia de la pareja sería definida por todo lo que se decía alrededor de ella, pero ocurrió exactamente lo contrario. Con el paso de los meses, Maite y Andrés comenzaron a construir una relación que aparentemente dejó de necesitar la aprobación pública. No podían controlar todos los titulares, no podían impedir que existieran críticas, pero sí podían decidir qué hacer con su propia vida.
Y esa decisión terminó llevándolos a un compromiso mucho más serio. Oniseñeyite legó la boda. Para quienes habían seguido la trayectoria sentimental de Maite durante años, aquel momento representó una transformación importante. No era únicamente una ceremonia, era la confirmación de que la actriz estaba entrando en una etapa distinta. Durante gran parte de su vida adulta, había vivido con una estructura centrada en el trabajo. Después de la boda, comenzó a construir algo que ya no dependía únicamente de su carrera. Un hogar, una rutina compartida, un proyecto familiar. Pocos meses después, esa transformación se hizo todavía más profunda. Maite y Andrés anunciaron que esperaban a su primera hija. La noticia tuvo un impacto especial porque la maternidad había sido un tema que durante años aparecía constantemente cuando se hablaba de la vida personal de la actriz. Muchas mujeres famosas experimentan esa misma presión. A un determinado momento, las entrevistas dejan de preguntar únicamente por nuevos proyectos y comienzan a preguntar cuándo llegará el matrimonio. Después preguntan cuándo llegará un hijo. O si nace el primero, inmediatamente aparece otra pregunta. ¿Habrá un segundo? Es una especie de calendario impuesto desde fuera, como si la vida de una mujer tuviera que avanzar siguiendo una secuencia determinada y dentro de un plazo determinado. Maite había convivido con esas preguntas durante mucho tiempo, pero cuando finalmente llegó la maternidad, ocurrió en un momento elegido por ella y dentro de una relación que ya había decidido formalizar. Eso cambia completamente el significado. Lia nació en 2023. Desde entonces, la vida de Maite ya no pudo organizarse de la misma manera. No porque su carrera desapareciera, sino porque apareció una responsabilidad capaz de alterar cualquier plan. Un rodaje puede cambiar de fecha. Una entrevista puede cancelarse. Un concierto puede terminar, pero una hija continúa allí cuando se apagan las luces. Ese probablemente fue uno de los descubrimientos más profundos para alguien acostumbrado a vivir en un mundo donde casi todo se organiza mediante calendarios profesionales. La maternidad introduce una forma diferente de tiempo. Las horas no se cuentan únicamente según reuniones o grabaciones. Se cuentan según si el bebé durmió, según cuándo comió, según si está enfermo, según cuándo dio un nuevo paso, según cuándo pronunció una palabra inesperada. Es un universo construido con detalles pequeños. Precisamente esos detalles pueden convertirse en los recuerdos más importantes de una vida. Para Maite, aquello debió representar un contraste enorme con la etapa de RBD. Durante aquellos años, podía despertar en una ciudad y terminar el día en otra. Aeropuertos, hoteles, ensayos, conciertos, entrevistas, miles de personas gritando su nombre. Todo ocurría a gran velocidad. La maternidad obliga a mirar en otra dirección. Una niña no necesita que su madre sea famosa. Necesita que esté presente. Esa diferencia puede transformar completamente la manera en que una celebridad entiende el éxito. Tal vez antes el éxito significaba llenar un estadio. Tal vez significaba recibir un papel importante. Tal vez significaba permanecer durante semanas en las listas de popularidad. Después de tener una hija, el éxito también puede significar estar en casa en un momento importante. Acompañarla, escucharla, no perderse determinados instantes que no volverán. Eso no quiere decir que Maite haya renunciado a quien era. Sigue siendo artista, sigue teniendo una carrera, sigue siendo una figura reconocida en diferentes países. Pero ahora, existe una segunda vida funcionando paralelamente a la primera. Probablemente sea esa segunda vida la que más intenta proteger. Por eso llama tanto la atención que cada posible rumor de embarazo genere inmediatamente una reacción enorme. El público observa una fotografía y se pregunta si habrá un nuevo bebé. Analiza la ropa, analiza posturas, analiza silencios, busca señales. Pero para Maite, ampliar la familia no sería un detalle más de su imagen pública. Sería repetir una transformación que ya conoce. Volver a modificar rutinas. Volver a atravesar un embarazo. Volver a organizar el trabajo alrededor de una nueva responsabilidad. Volver a experimentar los primeros meses de un bebé. Esta vez hacerlo mientras también existe Lia. La diferencia sería enorme. Con el primer hijo, toda la pareja aprende a convertirse en padres. Con el segundo,
También hay que ayudar al primero a comprender que el centro de atención dejará de pertenecerle exclusivamente. Eso implica otro tipo de equilibrio. Quizá por eso Andrés Tovar, cuando en el pasado fue consultado sobre rumores de un segundo embarazo, no descartó la idea de ampliar la familia, aunque aclaró que en aquel momento no existía ninguna gestación confirmada. Ese matiz resulta importante, porque demuestra que el deseo y la realidad pueden coexistir sin ser lo mismo. Una pareja puede querer otro hijo y no estar esperando uno todavía. Puede hablar de esa posibilidad sin que exista un anuncio. Puede imaginar una familia más grande sin que exista una fecha. Sin embargo, en el mundo de las celebridades, esas diferencias desaparecen con facilidad. Nos gustaría tener otro hijo. Puede transformarse en están esperando un bebé. Quizá algún día. Puede convertirse en muy pronto. Después alguien añade una supuesta declaración entre comillas. Así nace una noticia que parece convincente porque contiene elementos reales, mezclados con conclusiones que nadie confirmó. Con Maite ocurre precisamente eso. Existe una familia real. Existe un matrimonio real. Existe una hija real. Existe un deseo públicamente mencionado de que Lía pueda tener compañía en algún momento. Lo que no existe, por ahora, es una confirmación fiable de un segundo embarazo. Esta diferencia no reduce el interés de la historia. Al contrario, nos permite hablar de algo más profundo. La forma en que Maite ha aprendido a poner límites. Durante sus primeros años de fama, probablemente era mucho más difícil hacerlo. RBD no era simplemente un grupo, era un fenómeno. Los integrantes estaban constantemente expuestos. Sada salida, sada relación, sada rumor, sada gesto. Todo podía terminar convertido en una portada. Cuando una persona comienza a vivir así a una edad joven, puede terminar creyendo que todo debe compartirse. Pero con los años, aparece una necesidad diferente. Guardar algo. Tener momentos que no necesitan aprobación. Tener recuerdos que no pertenecen a los seguidores. Construir una parte de la vida donde nadie tenga derecho automático a entrar. La maternidad probablemente fortaleció esa necesidad, porque ahora Maite no protege únicamente su propia intimidad, también protege la de su hija. Lía no eligió nacer dentro de una familia famosa. No eligió ser observada por seguidores. No eligió que millones de personas quisieran saber cómo crece. Esa realidad obliga a cualquier padre famoso a tomar decisiones difíciles. ¿Cuánto mostrar? ¿Qué guardar? ¿Cuándo publicar una fotografía? ¿Qué detalles deben permanecer completamente privados? Esas decisiones parecen pequeñas, pero dicen mucho sobre cómo una persona entiende su relación con la fama. Maite parece haber llegado a una etapa en la que ya no necesita que cada aspecto de su felicidad sea validado públicamente. Eso podría explicar también por qué su matrimonio con Andrés resulta tan significativo dentro de su historia. No porque sea perfecto, ninguna relación real lo es, sino porque representa una elección de estabilidad después de años de movimiento. Durante mucho tiempo, la vida de Maite consistió en desplazarse, de un coproyecto a otro, de una ciudad a otra, de una etapa profesional a otra. El matrimonio y la maternidad introdujeron una palabra completamente distinta: permanencia, un lugar al que volver, una persona con quien compartir decisiones, una hija alrededor de la cual reorganizar prioridades. Eso no significa que la vida sea más sencilla, probablemente sea más compleja. Ahora, cada gran decisión tiene consecuencias para más de una persona. Aceptar un proyecto largo implica pensar en la familia. Viajar implica planificación. Trabajar durante meses implica calcular ausencias. Pero también existe algo que antes quizá era más difícil de encontrar: una sensación de pertenencia. Por eso, cuando observamos a Maite a los 43 años, no estamos viendo solamente a una actriz que envejeció frente a las cámaras. Estamos viendo a una mujer que redefinió lo que significa para ella tener una vida completa. Antes, gran parte de esa vida podía medirse en éxitos profesionales. Hoy existen otros parámetros: su matrimonio, su hija, su hogar, la posibilidad de ampliar su familia, el derecho a guardar silencio cuando todavía no quiere contar algo. Probablemente esa última parte sea una de las más importantes.
Porque después de tantos años respondiendo preguntas, Maite parece haber aprendido que también puede elegir no responder. Puede permitir que el público especule. Puede esperar. Puede hablar cuando esté preparada. Wai puede dejar que una noticia personal siga siendo personal hasta que ella decida lo contrario. Ese cambio de actitud marca una enorme diferencia con la joven que conocimos durante la etapa de rebelde. Entonces, gran parte de su identidad pública estaba definida por una maquinaria gigantesca. Hoy parece tener mucho más control sobre la manera en que quiere vivir. Precisamente por eso la pregunta sobre un posible segundo embarazo adquiere otra dimensión. No se trata únicamente de saber si habrá otro bebé. Se trata de entender qué desea Maite para la siguiente etapa de su vida. ¿Qué lugar ocupa la maternidad? ¿Qué lugar ocupa su carrera? ¿Qué significa para ella haber llegado a los 43 años con una familia construida después de tantos cambios? Sobre todo, ¿qué parte de esa historia está dispuesta a compartir? Porque detrás de los rumores, existe una verdad mucho más interesante. Maite Perroni ya no está intentando convertirse en alguien. Durante años tuvo que demostrar que podía actuar, que podía cantar, que podía sobrevivir después de RBD, que podía construir una carrera independiente, que podía mantenerse vigente. Hoy muchas de esas pruebas ya no son necesarias. Su trayectoria está escrita. Su nombre ya ocupa un lugar dentro de la cultura popular latinoamericana. O quizá, precisamente por eso ahora, puede hacerse una pregunta completamente diferente. ¿Qué tipo de vida quiere construir cuando ya no necesita demostrar nada? La respuesta parece estar, al menos en parte, dentro de esa familia que comenzó con Andrés Tobar y que cambió definitivamente con la llegada de Lía. Es precisamente ahí donde comienza el capítulo más íntimo de esta historia. Porque después de hablar del matrimonio, de la maternidad y de los rumores, queda una pregunta todavía más profunda. ¿Qué significa para Maite Perroni mirar hacia el futuro a los 43 años, después de haber pasado más de la mitad de su vida adulta frente a las cámaras? ¿Quiere volver a ser madre? Ser madre. ¿Está preparada para ampliar su familia? ¿O simplemente está disfrutando de una etapa que durante muchos años parecía imposible de alcanzar? La respuesta no se encuentra en los rumores, sino encuentra en la mujer que existe detrás de ellos. Esa es precisamente la Maite que necesitamos descubrir en el siguiente capítulo. Precisamente esa es la Maite que necesitamos mirar ahora. No la integrante de RBD, no la protagonista de una telenovela, no la celebridad que aparece en una portada, sino la mujer que existe cuando se apagan las cámaras y desaparece el ruido. Porque después de tantos años viviendo bajo la mirada pública, quizá la verdadera sorpresa no sea un supuesto embarazo, una nueva boda o una revelación inesperada. Quizá la verdadera sorpresa sea descubrir cuánto ha cambiado su manera de entender la vida. A los 43 años, Maite Perroni ya no necesita perseguir la misma clase de éxito que perseguía cuando tenía 20. Entonces todo parecía estar por demostrar. Había que conseguir personajes, había que grabar canciones, había que viajar, había que aprovechar cada oportunidad, había que permanecer visible. Había que convencer a una industria entera de que aquella joven que había saltado a la fama con Rebelde podía construir una carrera mucho más larga que el fenómeno que la hizo conocida. Lo consiguió. Después de Rebelde, llegaron nuevos proyectos, nuevas producciones, nuevos personajes, nuevas etapas profesionales. Maite logró algo que no todos los artistas consiguen, después de pertenecer a un fenómeno generacional. Al sobrevivir a la nostalgia, no quedó congelada únicamente en una época. Continuó trabajando. Reinventó. Aprendió a convivir con la comparación constante entre la mujer adulta y la joven que millones de personas todavía recordaban. Pero con el tiempo apareció otra batalla, una mucho más silenciosa. Aprender a vivir sin que todo dependa del trabajo. Durante años, la identidad profesional puede ocupar tanto espacio que resulta difícil imaginar quién queda cuando no hay un escenario, un guión o una cámara. La maternidad cambió precisamente eso, porque Lía no necesita a Maite Perroni, la estrella, necesita a Maite la madre. Esa diferencia puede parecer sencilla, pero emocionalmente es enorme. En casa no existe una ovación después de una noche difícil. No hay premios por levantarse cansada.
No existen entrevistas para explicar el miedo de una madre cuando su hija se enferma. No hay alfombras rojas para las pequeñas victorias domésticas. Quizá, por primera vez en mucho tiempo, Maite comenzó a vivir experiencias cuyo valor no podía medirse públicamente. Una sonrisa de Lía podía significar más que una portada. Una tarde familiar podía valer más que una fotografía perfecta. Un momento sin teléfonos podía convertirse en un recuerdo mucho más importante que cualquier evento multitudinario. Ese cambio probablemente explica por qué hoy parece existir una separación más clara entre la celebridad y la mujer. También explica por qué los rumores sobre su vida familiar deberían analizarse con más cuidado. Porque cuando alguien dice Maite podría estar embarazada, no está hablando únicamente de una posible noticia de entretenimiento. Está hablando de una decisión que modificaría completamente su vida cotidiana. Un segundo hijo significaría comenzar otra vez. Volver a atravesar una gestación. Volver a adaptarse a los primeros meses. Volver a vivir noches cortas. Volver a reorganizar proyectos. Pero esta vez con una diferencia fundamental. Ahora Lía también formaría parte de ese cambio. Maite no estaría convirtiéndose en madre por primera vez. Estaría aprendiendo a ser madre de 2 hijos. Y eso supone otro tipo de responsabilidad. Compartir tiempos. Repartir atención. Acompañar a una hija mayor mientras llega un bebé. Intentar que ninguna de las 2 etapas se pierda por completo dentro del cansancio. Todo eso existe detrás de una frase aparentemente sencilla como «quieren otro hijo». Por eso resulta demasiado fácil convertir una posibilidad en un titular espectacular. La realidad siempre es más compleja. Quizá Maite lo sabe mejor que nadie. Ha pasado suficiente tiempo dentro de la industria para comprender cómo funciona. Sabe que una fotografía puede ser interpretada de 10 maneras diferentes. Sabe que una ausencia puede generar rumores. Sabe que si deja de aparecer públicamente durante algunas semanas, alguien preguntará si ocurre algo. Sabe que cualquier cambio físico será analizado. Sabe que una declaración antigua puede reaparecer como si fuera nueva. Sabe que el silencio muchas veces termina convirtiéndose en una historia inventada por otros. Pero el hecho de conocer ese mecanismo no significa que tenga que participar en él. Tal vez por eso ha aprendido a esperar. No responda inmediatamente. A no permitir que cada rumor dicte su comportamiento. Esa capacidad también forma parte de madurar. A los 20 años, una crítica puede parecer enorme. A los 30, todavía puede doler. A los 40, quizás se empieza a comprender que muchas opiniones desaparecen tan rápido como aparecieron. Lo que permanece es la vida real, la familia, las decisiones, los errores, los recuerdos, la gente que estaba allí cuando no había cámaras. Eso probablemente es lo que hoy tiene más peso para Maite. Porque cuando se mira hacia atrás, la historia es extraordinaria. Una joven mexicana entra en una producción televisiva. El personaje se convierte en fenómeno. El fenómeno se transforma en grupo musical. El grupo viaja por el mundo. Los integrantes se convierten en ídolos internacionales. Millones de personas memorizan sus canciones. Durante años, esa etapa parece definirlo todo. Pero el tiempo continúa. Los grupos se separan. Las tendencias cambian. Aparecen nuevas generaciones. Entonces cada artista tiene que descubrir quién es cuando el fenómeno ya no controla completamente su identidad. Maite encontró su respuesta poco a poco. Continuó actuando. Buscó nuevos géneros. Se alejó y volvió a determinados proyectos. Aprendió a vivir con la nostalgia de RBD, sin permitir que esa nostalgia fuera lo único que la definiera. Finalmente construyó una familia. Eso quizás sea lo más simbólico de todo. Durante tantos años, millones de personas sintieron que crecían junto a ella. Ahora, esos mismos seguidores observan cómo Maite entra en una etapa que también resulta familiar para muchos de ellos. Matrimonio, hijos, responsabilidades, la necesidad de equilibrar lo que uno soñaba ser con lo que la vida terminó pidiendo. De repente, la distancia entre la estrella y el público se vuelve más pequeña. Porque detrás del nombre famoso aparecen preguntas que cualquier persona puede entender. ¿Estoy dedicando suficiente tiempo a mi familia? ¿Quiero tener otro hijo? ¿Puedo equilibrar trabajo y maternidad? ¿Estoy viviendo la vida que realmente quiero?
¿Todavía necesito demostrar algo? Esas preguntas no pertenecen al espectáculo. Pertenecen a la edad adulta. Wow, quizá esa sea la razón por la que Maite continúa conectando con tanta gente. El público no solo recuerda quién fue, también observa quién está intentando convertirse ahora. A los 43 años, ya no existe la misma prisa, o al menos no debería existir. No todo tiene que ocurrir inmediatamente. No toda decisión necesita convertirse en anuncio. No todo silencio significa que haya un secreto. White, no toda fotografía necesita esconder una revelación. Mate puede estar simplemente viviendo. Puede disfrutar de su hija. Puede continuar trabajando. Puede viajar. Puede descansar. Puede pensar en otro bebé. Puede decidir que no es el momento. Puede cambiar de opinión. Puede mantener esa decisión dentro de su matrimonio. Todo eso es posible. Ninguna de esas posibilidades necesita convertirse en certeza hasta que ella misma decida hablar. Esa es quizá la lección más importante detrás de toda esta historia. Durante años, el público aprendió a mirar la vida de las celebridades como una serie de capítulos. Noviazgo, boda, embarazo, nacimiento, separación, nuevo proyecto, nueva crisis. Pero una persona real no vive según un calendario editorial. Existen etapas que no tienen titular. Días normales. Meses tranquilos. Decisiones que nunca se anuncian. Sueños que cambian. Conversaciones privadas que jamás llegarán a una revista. Ahí también existe una vida completa. Por eso, cuando hoy se habla de Maite Perroni y un supuesto segundo embarazo, conviene recordar todo lo que hay detrás. No estamos ante una joven que necesita construir su futuro desde cero. Estamos ante una mujer que ya ha vivido varias vidas públicas dentro de una misma existencia. La estudiante convertida en actriz. La actriz convertida en estrella. La estrella convertida en cantante internacional. La cantante que tuvo que demostrar que podía sobrevivir después del grupo. La mujer que enfrentó años de exposición sentimental. La esposa. La madre. Ahora. Posiblemente, una mujer que intenta decidir cuál será el siguiente capítulo sin permitir que otros lo escriban por ella. Quizás sí llegue otro bebé algún día. Quizá Lía tenga un hermano o una hermana. Quizá Maite decida ampliar su familia cuando considere que es el momento correcto. Pero hoy, esa historia todavía no está confirmada. Tal vez eso no debería decepcionar a nadie, porque la realidad ya contiene suficiente emoción. Existe una mujer que encontró un hogar después de años viajando. Existe una artista que logró construir una carrera más larga que el fenómeno que la lanzó a la fama. Existe una madre que descubrió una forma diferente de éxito. Existe una relación que sobrevivió a una enorme presión pública. Existe un futuro que todavía permanece abierto. Eso es mucho más interesante que cualquier frase inventada, porque significa que la historia todavía puede sorprendernos. No porque sepamos lo que ocurrirá, sino precisamente porque no lo sabemos. A los 43 años, Maite Perroni no parece estar cerrando una etapa. Parece estar entrando en una etapa mucho más consciente. Una en la que puede elegir con más cuidado. Elegir proyectos. Elegir silencios. Elegir prioridades. Elegir qué compartir. Elegir qué guardar para sí misma. Tal vez ahí se encuentre la verdadera libertad que llega después de tantos años de fama. Cuando una persona deja de sentir que tiene que explicarlo todo. Cuando comprende que no todas las preguntas necesitan respuesta. Cuando puede mirar a su familia y recordar que la vida más importante no siempre es la que aparece en una pantalla. Quizá por eso, detrás de todos los rumores, Maite Perroni ofrece hoy una imagen mucho más poderosa que cualquier supuesto anuncio. La imagen de una mujer que ya no está intentando convencer al mundo de quién es, simplemente está viviendo. Si algún día decide revelar que su familia crecerá, entonces será su momento, su noticia y su historia. Hasta entonces, lo único que podemos afirmar con seguridad es que la joven que millones conocieron en Rebelde ha recorrido un camino enorme. Que, después de más de 20 años bajo los reflectores, el capítulo más importante de su vida quizá no esté ocurriendo frente a las cámaras. Quizá esté ocurriendo en casa, al lado de Andrés, al lado de Lía,
En esos pequeños momentos que nunca llegan a los titulares, pero que al final terminan convirtiéndose en aquello que una persona recuerda cuando mira hacia atrás y se pregunta qué fue realmente importante. Wow, quizá esa sea la conclusión más importante de esta historia. A los 43 años, Maite Perroni ya no necesita demostrar nada a nadie. Después de más de 2 décadas de fama, éxito, rumores y cambios personales, hoy parece haber encontrado algo mucho más valioso que cualquier titular. Una familia, una hija, y la libertad de decidir qué parte de su vida quiere compartir con el mundo. Si algún día llega un segundo embarazo, será ella quien deba anunciarlo cuando considere que ha llegado el momento. Hasta entonces, lo más responsable es separar los deseos, las especulaciones y los rumores de los hechos confirmados. Porque detrás de la estrella de Rebelde, existe una mujer real, con decisiones reales y una vida que merece ser respetada. ¿Crees que Maite Perroni volverá a ser madre algún día? ¿Te gustaría verla ampliar su familia con Andrés Tobar? Déjanos tu opinión en los comentarios. Sí, quieres seguir descubriendo las historias, secretos, cambios y momentos más importantes de tus celebridades favoritas. Suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñanos en nuestros próximos videos. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas historias con emoción, respeto y responsabilidad.